herramienta para el análisis de circuitos en el régimen sinusoidal permanente, ¿no? La forma polar del número complejo nos da ya la idea de cómo manejar en un número complejo los dos elementos de las señales eléctricas en el régimen sinusoidal que nos interesa ver. ¿Sí? La amplitud vendría a ser el radio y el ángulo de fase es el ángulo que representa al número complejo. Entonces, hemos visto ya cómo son los números complejos, cómo se representan, hemos visto un poco de su aritmética. Hagamos un ejemplo para complementar esto. Bien, ese es el problema. De todas maneras. Ok. Entonces, tenemos 4 números complejos, ¿sí? A, B, C y D. Observen que tanto C como D tienen solo una parte, es decir, el número C es puramente imaginario, no tiene parte real, y del mismo modo el D es completamente real, no tiene parte imaginaria.
Ahora ataquemos el inciso A. Queremos la suma de A y B. Bueno, la suma hemos visto que es bastante sencilla. Todo lo que tenemos que hacer es sumar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por otro lado. Entonces aquí tendría que sumar 4 más 5. Esa es la parte real de la suma. Y por otro lado, menos 3 y más 7 para obtener la parte imaginaria. J4, ¿cierto? Entonces, sumar es bastante sencillo. Con la resta exactamente lo mismo, nada más hay que manejar el tema del signo. El producto. Una opción es realizar la multiplicación aplicando las propiedades distributivas Entonces debo multiplicar 4 por 5, 4 por J7, luego menos J3 por 5 y por J7. Entonces tengo 4 por 5, 20. 4 por J7 es J28. Ahora menos J3 por 5. Voy a borrar esta línea de aquí, la voy a llevar más allá. Si no se corta. Entonces, ahora me toca menos J3 por más J7. Menos por más, menos. J por J, J cuadrado. Y 3 por 7, 21. ¿Cierto? Ahora debo recordar que J cuadrado es menos 1. Entonces, este producto será 20 más, ya puedo sumar este J28 con menos J15. Eso es J13. Y como J cuadrado es menos 1, menos por menos, más 21, ¿cierto? Este 21, como es real, lo puedo sumar con el 20. Bien, entonces ese es el producto realizado en aplicación directamente de la propiedad distributiva de la multiplicación para la suma. La otra alternativa en la multiplicación es usar la forma polar, ¿no? Obviamente para eso tengo que convertir tanto A como B a la forma polar. Hagamos eso. 4 menos J3 es equivalente a el radio lo obtengo por la suma de los cuadrados. Y el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 3, y la parte real, que es más 4. Aquí hay que tener bastante cuidado en el cálculo del ángulo.
¿ya? Porque para la calculadora, porque vamos a usar una calculadora, nadie sabe de memoria cuánto es el arco tangente de, en este caso, 0,75 negativo, ¿no? Entonces voy a usar mi calculadora, pero resulta que la calculadora no distingue entre menos 3 dividido entre 4 y 3 dividido entre menos 4, que aparentemente es lo mismo, ¿sí? Si divido, voy a obtener el mismo resultado, pero para efectos de el ángulo no es lo mismo. ¿Ya? Voy a dibujar para que podamos entender esa idea. Aquí hablamos de 4 positivo real, ¿cierto? Está por aquí. Y menos 3 imaginario. Entonces, este es el número B. El número A, ¿sí? El número A. 4 menos 3. ¿Sí? Lo que significa que está en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo que voy a obtener lo puedo expresar, ¿no? Como en dos formas. Un ángulo del cuarto cuadrante está comprendido entre 270 y 360 grados. Positivo, como deberíamos hacer, ¿no? Porque debo medir el ángulo en sentido antihorario a partir del semieje positivo. Entonces, si voy en ese sentido, debería tener un ángulo positivo mayor a 270, menor a 360. Pero otra forma de representar ese ángulo es expresarlo como un ángulo negativo porque se va en sentido horario y que para el cuarto cuadrante correspondería a un ángulo negativo comprendido entre 0 y 90, o sea, entre 0 y menos 90 grados. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien. Pero fíjense que cuando voy a hacer el cálculo en la calculadora, eso me va a dar evidentemente, no sé cuántos, 50 y algo grados. Mejor hagamos el cálculo. Arco tangente de menos 3 dividido 4. Menos 36.8 grados. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta, pero fíjense que aquí podría darme el mismo resultado si tuviera un otro número, que lo voy a llamar, no importa lo que sea, que se llame E, y que tenga menos 4 más J3, ¿sí? Menos 4 real está aquí. Y J3 está aquí, ¿cierto? Entonces, este es el número E. Ahora, si hago el cálculo como hicimos aquí, el arco tangente tendría que, bueno, el radio va a dar el mismo, ¿no? Porque 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 25 raíz 5. Pero con el ángulo tengo el problema este. Cuando voy a poner en la calculadora más 3 dividido menos 4, me va a devolver los mismos 36.8 grados.
que está en el cuarto cuadrante. Sin embargo, E está en el segundo cuadrante. Entonces, debo tener el cuidado de hacer la traducción de eso. ¿Sí? Fíjense que en el segundo cuadrante, los ángulos están entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Ángulo positivo entre 90 y 180. Entonces, ¿cómo voy a obtener ese ángulo real? Que es este. ¿No? Por alternos internos, como ya sé que esto es 36, voy a dejarlo en 36. Ese 36 se repite aquí, ¿sí? Entonces, simplemente debo restar 180 menos 36. ¿Sí? O sea que para este número E sería 5 ángulo 144, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el cuidado que hay que tener. No confiar ciegamente en lo que dice la calculadora, porque la calculadora no sabe en qué cuadrante está el número. Bueno, entonces obviamente para este número A que acabamos de cambiar a la forma polar, es correcta la respuesta que nos dio la calculadora. 5 menos 36.8. Lo voy a dejar ahí. ¿De acuerdo? Ahora hago lo mismo con B. B es 5 más J7. 5 más J7. Eso está en el primer cuadrante. ¿Sí? Parte real positiva, parte imaginaria positiva, primer cuadrante, no tengo mayor inconveniente. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y el ángulo es arcotangente de 7 sobre 5. ¿Cuánto es eso? $8.6 y el ángulo es arcotangente de 7 dividido 5. 54.5. Correcto, ¿no? Primer cuadrante debe estar entre 0 y 90 grados. Y coincide con lo que dice la calculadora. ¿No? Fíjense que hubiera tenido el mismo resultado si el número complejo hubiera sido menos 5 menos J7. ¿Sí? Que hubiera puesto menos 7 dividido entre menos 5. Eso es lo mismo que 7 dividido 5. Bueno. Ahora que ya tengo A y B en forma polar, el producto A por B lo obtengo simplemente multiplicando sus argumentos y sumando los ángulos. Entonces multiplico 5 por 8.6. Eso es 43, ¿cierto? Y el ángulo lo obtengo sumando menos 36 más 54. ¿Cuánto es eso?
17.7, ¿sí? ¿Está bien? 17.7. Ahora, yo tenía en forma cartesiana el producto A por B igual a 41J13. ¿Será que esto es lo mismo? Puedo verificar convirtiéndolo a la forma cartesiana, ¿sí? En forma cartesiana, esto es equivalente a 43 por coseno de 17.7 más J seno de 17.7. ¿Cuánto da eso? Coseno de 17.7 por 43. 40.96. Y la parte imaginaria es seno de 17.7 por 43. 13.07. ¿No? Naturalmente que no va a dar exactamente lo mismo porque hemos redondeado aquí en el cálculo tanto de la raíz como de el arco tangente, el coseno y el seno, todo eso, ¿no? Pero vean que es bastante similar si reduzco a solamente la parte entera, ¿no? 40.96 es casi 41 y 13.07 es prácticamente 13 en solo la parte entera. Bien, entonces estamos convencidos de que es lo mismo, o sea, se obtiene el mismo resultado haciendo el producto en forma cartesiana, utilizando la propiedad distributiva, o en forma polar, ¿no? Pero, bueno, la necesidad para realizar el producto en forma polar es de que conozcamos la forma polar de los factores. Bien, ahora quiero hacer el inciso C. El inciso C dice AB, el producto de A y B dividido entre la suma de A más B. ¿No? Eso es bastante familiar. El producto dividido entre la suma es el recíproco de la suma de los recíprocos. O sea, es como haber hecho en paralelo, ¿no? Como si A y B serían resistencias, por ejemplo. Y esto es el paralelo de esas dos resistencias. Bueno, afortunadamente ya tengo el producto. Es 41 más J13. Y también tengo la suma, que es 9 más J4. Entonces bastaría con hacer eso, ¿no? 41 más J13 dividido
9 más J4. Si voy a trabajar en forma polar, o perdón, en forma cartesiana, entonces para hacer este cociente tengo que multiplicar numerador y denominador por el conjugado complejo del denominador. O sea, por 9 menos J4. Vamos. ¿Cierto? ¿Para qué multipliqué por el conjugado complejo del denominador? Para que en el denominador ese producto sea real. ¿No? Porque el producto de la suma y la diferencia es la diferencia de los cuadrados, pero el cuadrado de la parte imaginaria es real. ¿No? Entonces, el denominador se hace real y ya puedo hacer sin mayor inconveniente ese cociente. Voy a multiplicar aquí abajo el numerador. 41 por 9, 369. 41 por J4 menos J164 más J13 por 9. Y más por menos, menos, pero como es J cuadrado, se vuelve más 13 por 4. ¿Cierto? En el denominador voy a tener 9 al cuadrado menos J4 al cuadrado, pero el J al cuadrado es menos 1, entonces se vuelve más 4 al cuadrado. ¿Cierto? Ahora puedo sumar lo que es real, 369 y 42. Eso me da 411. Y por otro lado, menos 164 con 117. Negativo va a ser, ¿cierto? 50, 47, ¿no? Disculpe, ingeniero. Dígame. Era más 52 en el numerador. Más 52 en el numerador. ¿Dónde? ¿Dónde está el 42? En el numerador, ¿dónde está el 42? Ah, cierto. Sí, sí, ahí. 13 por 4, ¿no? 52. Este es 5. Entonces aquí es 21, ¿no? Esta suma ahí. Ya. En el denominador tengo 81 más 16. 97. ¿Estoy bien? Y este 97 lo distribuyo para las dos partes del numerador. 421 sobre 97 menos J, 47 sobre 97. ¿Bien? ¿Cuánto es eso? Para terminar la idea.
421 dividido 97. 4.34 menos J 0.48. Bien. Ese sería entonces el resultado de esa operación. Que también podía haberla hecho en forma polar, ¿sí? En forma polar tendría que haber, vamos eso. En el producto A por B ya lo tengo en forma polar, ¿sí? 43 con ángulo 17.7. Lo que me faltaría es la suma puesta en forma polar. AB sobre A más B. Entonces, en forma polar, A por B es 43, 17.7. Y A más B es 9 más J4. Lo voy a volver polar. Sería raíz de 9 al cuadrado más 4 al cuadrado y el ángulo es arcotangente. No hay problema, ¿no? Los dos son positivos. Voy a tener ángulo en el primer cuadrante. De arriba no pasó nada. $81 más 16. Raíz del 97. 9.85. Y el ángulo es 4 dividido entre 9. $23.96 grados. Entonces ahora ya puedo dividir. Para dividir, divido 43 entre 9.85. Ese es su argumento. 4.36. Y el ángulo lo obtengo restando 17.7 menos 23.96. Menos 6.26. 6.26 grados. ¿Bien? Me imagino que coincide con esto. ¿Sí? Si lo convierto a la forma cartesiana, sería 4.36 por coseno de menos 6.26
más j seno de menos 626. ¿Cuánto da eso? Seno de 626 por 4.36. 433. Y el seno de menos 626 por 436 menos 0.475 menos J 0.48 casi. Bien, entonces sí estamos bien, ¿no? Coinciden los resultados. Ingeniero, disculpe, Dígame. una pregunta. Me perdí un poco de cómo saca las coordenadas cartesianas. ¿Será que lo puede explicar de nuevo, por favor? Las coordenadas cartesianas. Mejor dicho, las coordenadas polares. Las polares. Habíamos dicho que el número complejo A más JB, que es la expresión cartesiana, tiene su equivalente polar R phi, ¿cierto? Entonces, R es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Y phi es el arco tangente de la parte imaginaria dividida la parte real. ¿Ya? Entonces, si conozco la expresión cartesiana, de esta manera obtengo su equivalente polar. Y cuando voy al revés, si conozco la expresión polar y quiero obtener la cartesiana, entonces A, que es la parte real, es R por coseno de phi. Y la parte imaginaria, que hemos llamado B, sería R por seno de phi. Gracias, ingeniero, todo claro. Okay. Ahora fíjense que los números estos C y D, el uno solo es imaginario, el otro es solo real, ¿no? ¿Cómo se representarían en forma polar? En forma polar, este número, bueno, podría aplicar la fórmula y no habría ningún problema, ¿no? Sería raíz cuadrada de la parte real, que es 0, más la parte imaginaria 2, y el arco tangente de la parte imaginaria 2, la parte real 0. ¿Sí?
cotangente de infinito. ¿Cuánto es el arcotangente de infinito? No dice la calculadora, ¿no? Pero yo sé dónde está ubicado esto. El número C tiene parte real 0 y parte imaginaria 2. O sea que está aquí, sobre el eje. ¿Sí? Entonces, si lo quiero representar en forma polar, debo medir la distancia que hay desde el origen hasta el punto. En este caso es 2, ¿sí? Lo que obtuve acá. Y el ángulo, este ángulo, es efectivamente 90 grados, ¿sí? Entonces, la expresión polar de este J2 es 2 con 90 grados. ¿Cuál es la expresión polar del número D? ¿Quién me dice cuánto es la expresión polar del número D? D es 6, ¿cierto? Real completamente. Lo que significa que D está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está D. La distancia desde el origen, 6. ¿Qué ángulo? 0 grados. ¿Cierto? Correcto. Si sería menos 5, el número F, por ejemplo. ¿Cómo lo pongo en forma polar? Menos 5 está aquí atrás, ¿no? La distancia, 5. Siempre eso va a ser positivo. El ángulo, tengo que tomar ahora este ángulo, ¿no? 180 grados. Y este G, que es menos J, ¿cómo sería en forma polar? ¿Quién me dice cómo es G en forma polar? Sería 1 y 270 grados. Ya. 1, 270. También es válido decir 1 menos 90, ¿no? Es recomendable tomar el ángulo menor en valor absoluto.
¿Ya? O sea que los ángulos para el primer cuadrante van entre 0 y 90. Lo anotaremos acá. No es incorrecto decir 270 grados, pero es más cómodo al momento de hacer operaciones tomar el ángulo menor en valor absoluto. Entonces, en el primer cuadrante vamos a tener ángulos entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante, entre 90 y 180. En el cuarto cuadrante, los ángulos deberían expresarse por comodidad, solamente no es que esté mal lo otro, entre menos, bueno, voy a poner menos 0 y menos 90. Y en el tercer cuadrante, entre menos 90 y menos 180. ¿Ya? Entonces, para los cuadrantes 1 y 2, positivo. Para los cuadrantes 3 y 4, negativo. Bien. Bien, entonces ahora que ya sabemos manejar números complejos, vayámonos a relacionar estos con los elementos de un circuito en el régimen sinusoidal permanente. En el análisis que hemos estado haciendo de circuitos resistivos únicamente, ¿sí? Ya solamente habían resistencias y fuentes. Hablábamos de un elemento que es la fuente, es quien entrega energía al sistema, o en algunos casos absorbe energía del sistema. Y las resistencias, que son quienes convierten la energía en otra forma, ¿no? Calor, luz, sonido, lo que sea. Cuando tratamos los circuitos en el régimen sinusoidal permanente, las fuentes seguirán siendo fuentes de corriente y voltaje. ¿Ya? Pero les vamos a dar un carácter complejo. Del mismo modo, ya no hablaremos de resistencias y las vamos a cambiar por un otro concepto que es el de impedancia. ¿Ya? La impedancia es un ente complejo, o sea, tiene parte real y parte imaginaria. Esta impedancia recoge un poco el efecto que tiene la
relación íntegro diferencial que producen el condensador y la bobina. Ya, lo que ocurre es que en matemáticas, cuando se tratan ecuaciones que se generan de circuitos que contienen bobinas y condensadores, ¿no? Hemos visto que aparecen integrales derivadas. Entonces, el tratamiento que se da a ese tipo de ecuaciones, una de las alternativas al tratamiento, porque tienen coeficientes constantes, es el uso de transformadas integrales. No, me parece que van a ver ese tema mucho más adelante, pero anticipo un poquito. ¿Qué es lo que se pretende a través de esas transformadas integrales? Convertir una ecuación diferencial de coeficientes constantes en una ecuación lineal. ¿Ya? Hay dos transformadas que se utilizan comúnmente, la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Tienen el mismo carácter. No nos interesa meternos en el campo de estas transformadas, ¿ya? Solamente vamos a tomar de ellas lo que nos puede ser útil para los circuitos. Entonces, se llaman transformadas integrales. Y se aplican a funciones que tienen ciertas restricciones, es decir, deben tener continuidad, por lo menos continuidad por tramos, y deben ser integrables. ¿Ya? Ese es el requisito que deben cumplir las funciones. Entonces, si f de t es integrable, continua, etcétera, integrable. Entonces, la transformada de Fourier, que se escribe así con una F muy estilizada, es la integral en todo el espacio de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Y la otra, esta es Fourier, ¿no? Fourier. Ya les repito, no vamos a hacer estas integrales, no nos vamos a meter en ese campo porque no nos interesa. La transformada de Laplace, ¿no? Se utiliza una L bien estilizada para simbolizarla. Toma la integral solamente de 0 a infinito. Y en lugar de lo que aquí aparece como J omega, utiliza S. Bien, J omega es la variable de Fourier, S es la variable de Laplace.
Creo que ambos eran franceses. No sé si contemporáneos, posiblemente sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la característica que la hace útil en el análisis de circuitos? Las propiedades de estas transformadas son similares. La transformada de Fourier o de Laplace, aquí voy a poner f de t, aquí voy a poner Fourier, y aquí Laplace. Entonces, si tengo f de t, la transformada de Fourier la voy a llamar f. La de Laplace la voy a llamar también f. Mayúscula, ¿ya? Bueno, una es de j omega, la otra es de s. No le pongo eso para no hacerlo tan largo. Ahora, la transformada de la derivada de f de t respecto al tiempo, Fourier la convierte en j omega por f. Y Laplace, bueno, solamente s por f. En cambio, la integral se transforma en 1 sobre j omega por f, y aquí 1 sobre s por f. Ahí está el detalle. Ahí está lo más importante de estas transformadas. Porque donde aparece una derivada, si aplico Fourier, simplemente multiplico por j omega a la transformada de la función. Si aplico Laplace, s. Cuando aparece una integral, divido entre j omega con Fourier o divido entre s con Laplace. Entonces, eso es lo que nos lleva a cambiar una ecuación íntegro diferencial en una ecuación lineal. ¿No? Por ejemplo, si tendría esta ecuación. Pongamos igual a 0. Entonces, si transformo esto, su transformada, y voy a para eso suponer que la transformada de b de t es b mayúscula. Entonces, transformando, si aplico Fourier, tendría 5v, ¿cierto? V de j omega. Menos 3, como es integral, dividido j omega. Más 4
J omega, ¿sí? Lo voy a poner por B de J omega. Bueno, eso de que sea igual a 0 medio que me trae complicaciones. Voy a borrar ese 0 y lo voy a poner como aquí debería decir I de J omega. No entra, pero voy a tratar de acomodar. ¿Cierto? Entonces, como lo que estoy suponiendo que eso es el objetivo es encontrar B de T, entonces de aquí simplemente factorizo en el primer miembro porque ya es lineal, ¿no? Factorizo B de J omega. Otro factor que es 5 menos 3 sobre J más J4. ¿Sí? Y ya puedo despejar B de J omega. Porque esto es lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja que se obtiene con la transformada, en este caso de Fourier. Lo mismo sería con la transformada de Laplace, nada más que en lugar de J omega van a aparecer S. ¿De acuerdo? Entonces, se hace más fácil el tratamiento de ese tipo de ecuaciones. Justamente ese tipo de ecuaciones son las que generan los circuitos cuando aparecen bobinas y condensadores. Entonces, decía que en lugar de tratar el circuito en forma, es decir, hacer el análisis en el tiempo, lo que nos llevaría a pasar por las ecuaciones íntegro-diferenciales, es cambiarle la variable por J omega y convertir toda esta ecuación o ecuaciones en la forma lineal, nada más que la diferencia es que los coeficientes van a ser complejos. ¿No? ¿Qué ventaja tenemos de manejar coeficientes complejos? Que en cada uno de estos números complejos va comprendido amplitud y ángulo de fase. ¿No? Esa es la ventaja. Entonces podemos aprovecharnos de esa ventaja. Ahora sí estamos en condiciones de relacionar nuestros circuitos con estas formas lineales que nacen de las relaciones íntegro-diferenciales. Decíamos que en un condensador la relación voltaje-intensidad ¿cierto? Un condensador, habíamos visto que la corriente se relaciona con el voltaje
de esta manera. Voltaje es igual a 1 sobre C de la integral de la corriente. Entonces, si aplicamos la transformada, voy a tener que la transformada del voltaje es igual a 1. La integral se convierte en 1 sobre J omega. Entonces, tendré J omega C, ¿cierto? Por la transformada de I. Del mismo modo, la bobina L relaciona intensidad con voltaje ¿cierto? En el análisis en el tiempo, esto es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, transformando, se convierte en B y la derivada es J omega, simplemente por la transformada de I. Entonces, tendría J omega L por I. ¿No? A estas expresiones, que son los coeficientes, noten que aquí yo podría llamarle o encontrarle parecido con una expresión que hemos manejado mucho, que es la ley de Ohm. ¿Cierto? ¿Qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm decía que el voltaje es igual a resistencia por intensidad, pero ahora la resistencia decía que la voy a llamar impedancia, la voy a simbolizar con Z. ¿No? En la bobina tengo lo mismo, voltaje igual a Z por I. A esta Z del condensador la voy a llamar Z sub C, a esta otra Z sub L. Entonces, la impedancia que produce el condensador es 1 sobre J omega C. Y la que produce la bobina es J omega L. ZC es 1 sobre J omega C. Y ZL es J omega L. Bien, ambos reciben el nombre de impedancias. Con las resistencias no hay mayor cambio. La resistencia relaciona voltaje con intensidad, ya sabemos, por ley de Ohm. Entonces, ZC y ZL se llaman impedancias. ¿No? Entonces, ese término impedancia, que tiene forma compleja, viene a formar parte de nuestro análisis y es una figura idéntica a la resistencia en el análisis que habíamos hecho de circuitos puramente resistivos, con todas las características, es decir, que hereda todo lo que sabemos de los circuitos resistivos. Las impedancias se pueden asociar en serie, en paralelo, producen divisores de voltaje y de corriente, se puede analizar los circuitos cambiados a esta forma compleja mediante mallas o nodos, se pueden aplicar los teoremas de Thevenin, Norton, todo lo que hemos visto.
Entonces, todo el tema está en transformar el circuito del campo temporal, o sea, del tiempo, a este nuevo campo complejo que maneja como variable la frecuencia. Bien, entonces, el análisis de los circuitos sinusoidales, ¿sí? Entonces voy a poner circuito sinusoidal. Quiere decir circuito donde las fuentes de voltaje y corriente tienen forma sinusoidal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a transformar al campo complejo. ¿No? Entonces nuestras resistencias, condensadores y bobinas se volverán impedancias. Las fuentes de voltaje y de corriente se suelen denominar fasores. ¿Ya? Vamos a anotar acá. ¿Qué quiere decir transformar? Quiere decir que resistencias, condensadores y bobinas se convierten en impedancias. Ya sabemos cómo. Las resistencias son iguales, R. Los condensadores, 1 sobre J omega C. Y las bobinas, J omega L. Las fuentes de voltaje y de corriente, pongámoslas con minúscula para no causar confusiones. Se convierten en V mayúscula y mayúscula. A las de arriba se las llama impedancias. Y a los voltajes y corrientes, fasores. ¿Bien? Ambos tienen carácter complejo. Entonces, lo que vamos a obtener de la transformada es un circuito complejo, formado ya no por fuentes de corriente y de voltaje, resistencias, condensadores y bobinas, sino por fasores e impedancias. Entonces, a continuación vamos a resolver este circuito, ¿no? Y obtendremos lo que buscábamos de él. Pero esta solución está en forma compleja. ¿Sí? Pero de la solución compleja podemos simplemente obtener lo que nos interesa. Amplitudes y ángulos de fase, lo que representa la solución temporal. Es decir, solución en el campo del tiempo.
pero como ya hemos visto, esta solución es la solución permanente. Voy a entrar, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacemos las transformaciones? Un poco ya hemos anotado por ahí. Un condensador se transforma en 1 sobre J omega C. Una bobina, J omega L. Una resistencia sin cambio. Una fuente de corriente o de voltaje que tenga esta forma va a cambiarse por Vm ángulo cero. Si sería seno cambia por Vm 90 grados, perdón. ¿No? Y si es Vm coseno de omega t más phi, entonces naturalmente que va a ser Vm phi. Si es Vm seno de omega t más phi, entonces se cambia por Vm phi más 90. Bien, entonces ese es el modo en que vamos a transformar un circuito que tenga fuentes sinusoidales del dominio del tiempo al campo complejo o dominio de la frecuencia. Una vez transformado, resolveremos y esa solución nos va a devolver una forma compleja de lo que estamos buscando, corrientes, voltajes o lo que sea. Y de esa solución compleja vamos a recuperar lo que nos interesa. Vamos a recuperar amplitud y fase de cada una de las variables que nos interesan. Bien, esa es la tarea entonces ahora. Hagamos un pequeño ejemplo.
Bien, entonces tenemos un circuito serie y queremos determinar la corriente. Sin las herramientas estas tendríamos que plantear una ecuación íntegro diferencial, resolver, ¿cierto? Tratamiento puramente de cálculo, ¿sí? Ahora, con estas nuevas herramientas, lo que vamos a hacer es transformar el circuito. La resistencia, no quería eso. La resistencia R se cambia por R simplemente, es decir, 10. No voy a poner ohmios, porque lo voy a poner todo numérico. El capacitor, decíamos que cambia a 1 sobre J omega C. Omega es la frecuencia angular de la señal, es decir, este 1000. Y eso es omega. Entonces voy a cambiar por 1 sobre J 1000 por C, que es 40 por 10 a la menos 6, ¿no? Micro. ¿Cuánto es eso? 25 sobre J. Voy a multiplicar por J el numerador y el denominador. Entonces tengo en el denominador J por J, J cuadrado, que eso es menos 1, por lo tanto esto es menos J 25, ¿cierto? La bobina se cambia por J omega L. Omega es 1000, L es 20 por 10 a la menos 3. Eso me da J 20. Bien. Y la fuente de S se cambia simplemente cuando es coseno, tomo la amplitud y ángulo de fase 0. Entonces, mi circuito transformado ahora es así. Ya no voy a poner el símbolo de resistencia, ni de condensador, ni de bobina. Todos son unos bloquecitos que se llaman impedancias. Este es 10, ¿cierto? Este otro, el del condensador, menos J25, el de la bobina, más J20. La fuente tiene 0 grados. Y de este circuito voy a calcular I mayúscula, ¿sí? Esta I mayúscula es la transformada de la corriente I de T. ¿No?
Entonces, ¿cómo actúo aquí? Digo, esto es serie, entonces tengo que sumar las impedancias. La impedancia total sería la suma de las tres. 10 menos J25 más J20. Eso es 10 menos J5. ¿Cierto? Sumé las tres impedancias y tengo una sola impedancia que reemplaza a las tres. Y ahora puedo aplicar la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre impedancia. DS es 3,0. La impedancia 10 menos J5. ¿No? Dividir complejos ya sé cómo hacer. Me conviene volverlo polar, ¿cierto? Entonces esto es raíz de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ángulo tangente menos 1 de menos 5 sobre 10. Que eso está ¿dónde? Está en el cuadrante 4. ¿No? Entonces correspondería un ángulo negativo entre 0 y 90. Hagamos el cálculo. Raíz cuadrada de 100 más 25. 125. 11.18. El ángulo es arcotangente de menos 5 dividido 10. Menos 26.6 grados. Y ahora divido, ¿sí? 3 dividido entre 11.18. 0.27. Y para el ángulo resto. 0 menos 26. Eso es más 26.6. ¿Cierto? Esa es la forma compleja de la corriente I. Como lo que yo quiero es I de T, entonces voy a cambiarla. ¿De qué manera? La amplitud 0.27. ¿En qué está eso? En amperes. Y la forma que va a tener es una forma sinusoidal, ¿sí? Es decir, va a ser coseno de la misma frecuencia, 1000, pero desviada 26.6 grados. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? No es del todo correcto hacer un solo gráfico porque en él voy a representar tanto el voltaje de la fuente DS como la corriente I de T, ¿sí? ¿No? En un mismo gráfico el eje vertical va a ser en un caso voltaje y en otro caso corriente. En un caso va a estar en voltios y en otro en amperes. Pero no importa, puedo hacerlo, ¿no?
Entonces, ¿cómo es el voltaje Vs? Es 3 por coseno de 1000. Una alternativa para el eje horizontal es ponerla en unidades de tiempo, lo cual me complica un poco porque tengo que traducir el tiempo de manera que pueda graficar fácilmente. La forma más cómoda es que el eje horizontal no sea tiempo en segundos, sino omega por t, lo cual está en radianes. Entonces voy a ubicar aquí, está muy chueco esto, ¿no? A ver si tengo mejor pulso ahora. Ahí creo que está mejor. Entonces decía que al haber movido el eje horizontal en lugar de que sea tiempo en segundos al producto omega por t, entonces me interesa ubicar dónde está pi, dónde está 2pi, ¿cierto? Pi medios, 3 pi medios, etc. Entonces, nuestra función voltaje es un coseno de omega t. La función coseno, esto tiene 3 voltios, ¿sí? Entonces, para mí esto es 3 voltios. Y ese es el rango en el que, 1, 2, 3, el rango en el que puede variar el voltaje. El coseno empieza en más 1, en este caso en más 3, y baja a 0 en medio semiperiodo, luego a menos 1 y vuelve a subir, pasa por 0 y vuelve al 1. Y esto se repite toda la vida. ¿No? Eso es entonces Vs. Ahora voy a poner con otro color I. La corriente I dice que tiene una amplitud de 0,27 amperes, 270 miliamperes. Me voy a complicar si busco aquí, entonces más cómodo me resulta decir que este mismo que vale 3 voltios para el voltaje, para mí es 270 miliamperes. Entonces esto de aquí es menos 270 miliamperes, ¿no? Ahora la única diferencia está en el ángulo de fase. Ese ángulo de fase es el 26.6, que equivale en radianes a ¿cuánto? Voy a cambiarlo a radianes porque si no es un lío. 0.26, no sé de dónde saqué el punto 6. Ah, sí, 26.6. Lo cambio a radianes. ¿Cómo hago eso? Multiplico por pi dividido entre 180. ¿No? Entonces, dividido entre 180 me da 0.14, 0.15 casi. 0.15 de pi. 0.15 de pi. Aquí es, voy a irme un poquito para atrás porque ahí es donde se lo ubico mejor.
Y sería menos pi medio, ¿sí? O sea, 0,5 de pi. Como yo quiero 0,15, eso está un poquito más aquí. 0,25 es aquí, 0,15 casi la mitad de eso, un poquito más aquí. Ahí estaría el 26,6. ¿No? Entonces, es ahí donde empieza la función coseno de la corriente. Más o menos ahí. Es decir, que todo lo que ocurre con el voltaje va a ocurrir en la corriente 26,6 grados antes. ¿No? Todos estos eventos que están ocurriendo aquí, esos picos positivos, tienen una diferencia de menos 26,6 grados. Estos dos ceros de aquí también, ¿no? Todo está desplazado 26,6 grados. Bien, entonces decimos en este caso que la corriente tiene una amplitud de 270 miliamperes y la misma frecuencia que el voltaje, pero está retrasada 26,6 grados. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, todavía nos quedan unos 15 minutitos. Los usaremos para ver si hay alguna duda con respecto al examen. Esto todavía hay que asentarlo, así que no toma tan poco tiempo el manejar esto, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo más ejercicios para que se vaya fortaleciendo esta idea. Bien, entonces volvemos para atrás. ¿Tienen problemas con temas del examen? Sí, ingeniero. En el práctico, en la pregunta 8 pide hallar la máxima potencia disipada. ¿Cómo se hallaría eso? Potencia disipada. La pregunta 8. ¿Dónde está eso? Allá. Considerando el circuito del problema 3, determine el valor de la resistencia R5 para que ésta disipe la mayor cantidad de potencia. ¿Cuál es esa potencia? ¿Dónde está el problema 3? El problema 3 dice calcule los equivalentes Thevenin y Norton vistos desde la resistencia R5. Creo que ya lo habíamos hecho ese, ¿no? O sea, el problema 3 ya habíamos calculado el equivalente de Thevenin de... ¿Qué le hice?
el equivalente Thevenin de este circuito, visto desde R5. Ya, no voy a volver a hacer eso, simplemente voy a usar ese resultado. Entonces, hemos encontrado que la resistencia R5 ve a todo el circuito como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Eso es Thevenin. Si fuera Norton es exactamente lo mismo, nada más que es fuente de corriente en paralelo con la resistencia equivalente. ¿Cierto? Entonces esto ya lo tenemos calculado. Ahora, lo que queremos es saber qué valor debería tener R5 para que en ella se disipe la potencia máxima. ¿No? Si pongo 100 ohmios de R5 va a absorber una potencia no sé de cuánto. Si pongo 200, la potencia es distinta. Si pongo 20, tal vez aumente, disminuya, no sé. Entonces, la potencia en esta resistencia, hemos visto que sigue una forma dependiendo de su valor, ¿sí? Esta es la R5. Dependiendo del valor que tiene esa resistencia, va a absorber potencia. Y esta adopta una forma más o menos así. Es decir, que para valores pequeños con respecto a este centro, la potencia disminuye. Para valores mayores a este centro, también disminuye. Es decir, que aquí está el máximo. ¿Cuándo se produce ese valor máximo? El teorema de máxima transferencia de potencia dice que este se produce cuando la resistencia de carga, en este caso R5, es igual a la resistencia equivalente de Thevenin o de Norton. ¿Ya? Entonces, parte de la pregunta es eso. La potencia es máxima si R5 es igual a RT. ¿Y cuál es el valor de esa potencia? Puedo hacerlo utilizando cualquier forma de cálculo de potencia, ¿no? Como es un circuito serie, digo, aquí hay una corriente I. Esa corriente I es igual a voltaje Thevenin sobre la suma de las dos resistencias. ¿No? Pero como para el valor máximo son iguales, entonces será de Thevenin sobre 2 veces R Thevenin. Eso es corriente. Y la potencia en una resistencia es intensidad al cuadrado por R, ¿no? Y como el máximo se produce para este valor, entonces la potencia máxima es de Thevenin sobre 2 R Thevenin al cuadrado por R Thevenin. De Thevenin cuadrado sobre
4 RT. ¿No? Porque un cuadrado del denominador se va a cancelar con el RT que está en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, con eso calculan la potencia máxima. No, ya lo hicimos al ver el teorema de máxima transferencia. ¿Vio con este grupo ese teorema, ingeniero? Esa sí es una buena pregunta. Sí, no lo tengo en mis apuntes. ¿No? Bueno, acabo de decirlo entonces. La potencia máxima transferida a una resistencia por todo el circuito se hace máxima cuando esa resistencia es igual a la resistencia equivalente, ya sea de Thevenin o de Norton. ¿No? Porque es la misma. Eso es lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, si conozco el equivalente Thevenin o Norton de un circuito, entre los terminales, entre los que evalué esa equivalente, voy a obtener potencia máxima cuando coloque una resistencia idéntica a la resistencia equivalente. ¿No? Por ejemplo, si la resistencia equivalente de Thevenin en este circuito sería, voy a poner un número cualquiera que sea 10 ohms. Entonces, colocando una resistencia de 10 ohmios en esos terminales, voy a obtener la potencia máxima. Si pongo un poco menos de 10, por ejemplo 8, la potencia va a disminuir.
Si pongo un poco más de 10, por ejemplo 12, también va a disminuir, ¿no? Entonces, aumentando o disminuyendo la resistencia respecto a la equivalente, disminuye la potencia, por lo tanto, es máxima exactamente en el valor de la resistencia equivalente. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No hay más preguntas? Vámonos entonces.